¿Listo? Listo. Bueno, buenos días, profe. Con mi grupo, Mateo Calderón, Danilo Vera y David Lastra, hablaremos sobre los cálculos de pendiente. Bueno, en esta presentación hablaremos sobre los cálculos de pendiente, sobre la Search Citation y su importancia a la hora de construir, planificar y determinar qué pendiente se utilizará. Bueno, lo más importante es cómo volver una función para posteriormente derivarlo y demostrar cómo mejorar la eficiencia de estos cálculos. Todo esto relacionado con lo visto en las unidades de la clase. Bueno, el tema de investigación son las nociones matemáticas, las cuales van dependiendo en su inclinación, comúnmente como una razón entre nivel de altura o la distancia que sería la base. Ya, matemáticamente aquí pusimos un ejemplo que sería pendiente igual a altura por base, o la tangente que sería el cateto opuesto por el adyacente, donde la tangente es el ángulo de inclinación del techo. También tenemos la trigonometría, donde su función trigonométrica para calcular longitudes de dos lados de cercha, como la hipotenusa, la base y la altura. Especialmente esto va en el techo de dos aguas. Tenemos las relaciones proporcionales, donde las cerchas simétricas son los ángulos generados y permiten aplicar reglas proporcionales para dimensionar correctamente cada componente. Bueno, los problemas matemáticos a escoger son 4, donde está la condición climática, que esto va dependiendo el clima, y como en zonas de nieve o zonas lluviosas con intensas, también requieren pendientes mayores para la acumulación de estos. Tenemos la carga estructural, donde la pendiente afecta la distribución de carga, como el peso propio, viento y nieve, lo cual influye en el diseño estructural de la estructura. Tenemos los materiales de cubierta, donde algunos materiales requieren pendientes mínimas o pendientes máximas para su correcto funcionamiento. Por ejemplo, tejas o láminas metálicas. Y la 4 sería la estética y uso de espacio, lo cual la pendiente influye en el diseño arquitectónico y en la habilidad de espacio bajo la cubierta, como entre techo o altillos. Bueno, los objetivos a escoger sería explicar cómo determinar qué pendiente es la adecuada para una estructura, entender su importancia previo a la construcción y desarrollar procesos de cálculo para mejorar la eficiencia de estos procesos, ¿ya? Y la pregunta que nos hicimos sería ¿por qué es tan importante realizar un correcto cálculo de pendiente en la construcción? ¿Qué factor influye en este cálculo? Y cómo podemos ayudar a mejorar la eficiencia para realizar estos cálculos. Hola, buenos días. Bueno, aquí está distribuido cómo es que se aplicará esto en esta presentación. Primero la geometría básica, la pendiente o inclinación, el tipo de techo, el cálculo de longitud y de cercha. Para comenzar, ¿por qué es tan importante realizar un correcto cálculo de la pendiente previo a la construcción? Para empezar, el drenaje adecuado del agua, ya que si es muy baja la pendiente se pueden acumular hojas, objetos sólidos, etc. Todo lo que caiga encima del techo. Y eso puede generar filtraciones, puede generar goteras, etc. Y si es muy alta, bueno, eso nos va a costar mucho más y quizás ponga en riesgo la realización de nuestra construcción de cercha. Bueno, la estabilidad estructural, porque claramente la pendiente, el techo debe tener una correcta distribución de carga, ya que esto puede evitar colapso, puede evitar daño y así no tiene que hacer esfuerzo extra de carga la techumbre. Bueno, ¿qué factores influyen en este cálculo? En el clima local, claramente no es lo mismo una construcción al norte de Chile, que es un ambiente seco, que al sur de Chile, que claramente donde hay lluvia, hay nieve y hay precipitaciones más seguidas. Aparte de tener más vegetación, entonces claramente hay más cosas en el aire que le pueden llegar al techo. El material del techo. Bueno, si bien hay algunos tipos de material que requieren un mínimo de pendiente para su realización, pero eso no es tan determinante en este caso.
pero igual es importante recalcarlo. El estilo arquitectónico. Bueno, sé que estamos buscando funcionalidad en los techos, estamos buscando que cumpla su función, también estamos buscando que sea estéticamente bueno, como todos queremos tener una casa con buena estética. Normativas locales. Bueno, claramente, como todo en todo el país, en todo Chile, todo se rige por la norma chilena de la construcción, la NSH. El costo y mantenimiento. Las pendientes más pronunciadas, las pendientes más altas, como dije anteriormente, puede ser más costosa y bueno, más difícil de mantener. Pero claramente nos ayuda bastante en la evacuación del agua. Buenos días, profesor. Yo le voy a hablar sobre cómo se realiza este cálculo de pendiente. El cálculo que vamos a realizar a continuación es solamente algo ilustrativo, es un ejemplo con datos que nosotros mismos creamos. Entonces, solamente para demostrar el proceso de cálculo, no significa que esto represente la pendiente especificada por alguna norma. Bien, para poder ejemplificar este cálculo, lo que vamos a simular nosotros es un techo de 2 aguas completamente simétricas que van a tener un ancho total de 8 metros. ¿Ok? El punto más alto de este techo va a ser de 1,6 metros de altura y esto básicamente porque va a ser considerado una zona de mucha lluvia, por lo tanto se va a dar una pendiente muy alta. Con esta información, lo primero que debemos calcular va a ser la pendiente en forma de razón y en forma de porcentaje también, por supuesto, y el grado de inclinación que va a tener este. También así poder determinar la longitud de cada faldón del techo o la hipotenusa de cada uno de los triángulos. Por lo tanto, siendo estos triángulos simétricos, vamos a poder trabajar de igual forma con estos dos. ¿Okay? Aquí tenemos la primera fórmula básica para poder determinar la razón de esta, que sería la altura de nuestro triángulo, que va a ser de 4 metros, ya que partimos nuestro ancho de 8 metros por 2, y partido por la altura de este, partido la base de nuestro triángulo, lo cual nos da un total de 0,4. ¿Esto qué significa? Que cada 1 metro horizontal de techo, este va a aumentar 0,4 metros de altura. ¿Ok? Siguiente diapositiva, por favor. Bien, como mencionamos en el inicio de nuestra presentación, la trigonometría aquí es fundamental, porque en base a esta trigonometría vamos a poder calcular el grado de inclinación que va a tener este. Ya sabemos que en base de razón y en porcentaje es un porcentaje del 0,4, o sea del 40%. ¿Ok? Nosotros con la fórmula que tenemos aquí, cateto opuesto partido cateto adyacente, en nuestro caso 1,6 partido 4, nos va a dar el 0,4. Esto con la tangente a la menos 1 nos va a dar el grado de inclinación, que en nuestro caso serían 21,8 grados para una pendiente del 40%. ¿Ok? Luego, otra noción de matemáticas que mencionamos al inicio de la presentación sería el teorema de Pitágoras. ¿Esto por qué? Porque una vez tenemos nuestra altura y nuestra base, tenemos que descubrir cuánto va a medir el faldón de nuestro techo, para así poder realizar el cálculo de costo y de materiales que vamos a necesitar. Por lo tanto, realizamos nuestro teorema de Pitágoras, el cual es cateto A al cuadrado más cateto B al cuadrado es igual a el cateto C, que es nuestro incógnita en este caso, por supuesto la raíz cuadrada de estos, y nos da un total de 4,31 metros de material que vamos a necesitar para nuestra hipotenusa. ¿Ok? Entonces, como resultados finales tenemos que la pendiente es de 0,4, cada 1 metro sube 4 metros, lo mismo que significa el 40% de pendiente. En grados, una pendiente de nuestro ángulo recto, o sea, nuestro ángulo tendrá 21,8 grados y la longitud de cada faldón de 4,31 metros. Recordemos que esto es simplemente un ejemplo para demostrar cómo se realiza un cálculo en general. Pero ahora vamos a ver la parte más importante de nuestro trabajo, que es nuestra función. Para nosotros realizar nuestra función en GeoGebra, lo que hicimos fue considerar lo mencionado en la norma chilena de la construcción. En generalidades, esta norma menciona que, por ejemplo, para la zona central de nuestro país se les recomienda un 27% de pendiente, algo más neutro. Para las zonas norte, que es una zona con menos lluvia, tan solo un 20% de pendiente. Pero
Para la zona sur de nuestro país, por supuesto, un 35% de pendiente, considerando un buen drenaje del agua en este clima que es muy lluvioso, con nieve y todas las cargas que se le pueden sumar. Entonces, ¿cómo creamos nosotros nuestra función? Bueno, con esta información en cuenta, creamos una función diferente para cada uno de nuestros porcentajes de inclinación, donde nosotros consideramos como nuestro eje X el largo de la base que va a obtener nuestra cercha, en el eje Y la altura de esta. Aquí tenemos nuestra función para la zona norte. ¿Cómo realizamos nuestro proceso? Bien, nosotros conocemos que en la zona norte nosotros tenemos una pendiente, o se recomienda por norma, una pendiente del 20%. Esto significa que la razón de este es que cada 1 metro nuestra cercha va a subir 0,2 metros de altura. Por lo tanto, en nuestro punto A, ubicado en el 1, tenemos 0,2. Luego, en nuestro punto B tenemos 0,4, en el punto C 0,6, en el punto 4 0,8 y en el punto 5 ya tenemos 1 metro de altura completa, ¿ok? Esto representando nuestra cercha. Por lo tanto, nosotros realizamos un ajuste lineal, lo cual nos ayudó a poder visualizar cómo quedaría esta línea, ¿correcto? Esto nos dio una función de f de x es igual a 0,2x, algo muy simple. Y lo mismo para su derivada, que sería f de x es igual a 0,2. ¿Ok? Con esta información, ¿qué es lo que nosotros logramos conseguir? Aquí tenemos perfectamente visualizada cómo quedaría la pendiente de nuestro techo con un 20%. Por ejemplo, nosotros quisiéramos construir un techo en un espacio de 12 metros de ancho. Como bien vimos en el ejercicio del principio, se puede calcular con la mitad de este techo para luego duplicarlo. Entonces nosotros, gracias a esta función, si quisiéramos construir un techo de esta manera, con un 20% de pendiente en nuestra zona norte, vamos a saber que de 12 metros tenemos aquí la mitad del techo de 6 metros. Vamos a saber, gracias a esta función, qué alto debe tener nuestro techo en su punto más alto. Y así, con cualquier ancho que nosotros necesitemos para la pendiente en la zona norte. Siguiente, por favor. Acá realizamos el mismo proceso con nuestra zona central del país, donde dijimos que nuestra pendiente iba a ser del 27%. Aquí podemos ver que fuimos haciendo el mismo proceso que realizamos antes. Realizamos nuestro ajuste lineal en GeoGebra y nos dio un total de nuestra función de f de x es igual a 0,27x y nuestra derivada f de x que es igual a 0,27. Aquí tenemos el mismo proceso, podemos ver cómo está digamos demostrada el ángulo de inclinación de nuestra cercha, que sería un ángulo del 27%, y lo mismo si quisiéramos determinar cuál es la altitud que va a tener nuestro techo en un ancho de 20 metros, buscamos su punto más alto, que va a ser en este caso en el 10, porque van a ser 2 aguas, y con esto podemos hacer todo más eficiente, como ya mencionaremos en las conclusiones. Y por último, siguiente por favor, nuestra última función, donde podemos ver la pendiente más inclinada de todas, que es por supuesto pensado para la zona sur, donde las zonas va a ser muy lluviosa, no solo lluvia, nieve, cargas de viento también que consideramos como peso. Por lo tanto, aquí tenemos que nuestra pendiente va a ser del 0,35%, bueno, del 35% en verdad, pero aquí se ejemplifica como el 0,35, el cual va aumentando luego a 0,7, luego a 1,05, 1,4 y 1,75, que nosotros consideramos en esto solamente 5 puntos. Nuevamente lo mismo que mencioné anteriormente, esto nos va a ayudar a poder determinar cuál será nuestro punto más alto del techo, si es que dependiendo del ancho de nuestro techo, como vimos en el ejercicio anterior. Siguiente, por favor. Entonces, como conclusiones, más que como conclusiones es cómo nos sirve esto realmente a nosotros a la hora de construir, para nosotros que somos constructores civiles. Esto nos va a poder ayudar a determinar mucho más rápido los metros de material que vamos a necesitar para construir una cercha, dependiendo por supuesto de la zona donde vayamos a construir. Como mencioné anteriormente, nos sirve para ayudar a calcular rápidamente el largo de nuestra hipotenusa o del faldón del techo, que es el lado que desconocemos cuánto medirá. También nos ayudará a poder verificar si es que los materiales que escogimos son los correctos para construir en esta zona. Y por supuesto, lo más importante de todo es un cálculo más rápido y eficiente. ¿Por qué? Porque ya tenemos listas nuestras funciones desarrolladas y esto nos ayudará a entender mucho mejor qué pendiente debemos ocupar según qué zona y a poder determinar en tan solo segundos
cuántos los materiales que vamos a necesitar dependiendo del ancho de nuestro techo. Y eso ha sido nuestra presentación sobre el cálculo de pendientes a la hora de construir, cómo realizarlo de forma más eficiente y la función que nosotros construimos al respecto. Muchas gracias, profesor.